Bienvenidos al noticiero de Cuba Independiente Democrática. Un saludo a todos los cubanos en la isla y en especial a aquellos que están luchando por la libertad de nuestro país. ¿Cómo registrar una protesta popular? Si estás dentro de una manifestación, este video te enseña cómo actuar de manera eficaz. Peleas internas en el alto mando de Venezuela. Todo este análisis lo veremos con Carlos Alberto Montaner a partir de las filtraciones de audio que han llegado a la prensa. Seguimos con noticias acerca de la situación crítica de las viviendas en Santiago de Cuba y el abandono por parte del gobierno. Por último, un análisis detallado del sistema electoral en Venezuela y cómo este se empleó para cometer fraude en las últimas elecciones presidenciales. Al comienzo de una revolución pacífica, los gobiernos usan la fuerza bruta. Hay imágenes de violencia. La violencia obliga a ofrecer protección a la población. Un círculo vicioso, usado por tiranos y sus adjuntos para mantener el poder. Pero a veces un simple vídeo o una imagen pueden romper ese círculo vicioso de la opinión pública. ¿Quién capta esa imagen? Rara vez los medios convencionales son demasiado grandes y lentos. No, ahora eres tú el ciudadano con tu cámara. En nuestro mundo es el pueblo quien capta las imágenes y las distribuye al instante al público sin problemas de intermediarios ni censuras previas. Piensa cómo en Egipto la televisión no pudo apaciguar a las masas. Mubarak intentó desconectar Internet, pero no pudo. Las redes sociales inundaban el país con miles de imágenes tan potentes que derrumbaron 30 años de dictadura en tan solo 18 días. Desalojando el Parque Zuccotti, la policía de Nueva York tuvo alejados a los medios a más de una manzana de distancia, pero mientras desalojaban, la gente seguía grabando todo. Si quieres formar parte de este grupo de reporteros o mejorar tus técnicas, tienes que ver este vídeo sobre cómo grabar una revolución. Hay dos tipos de escenas en una revolución, pacíficas y violentas. Las pacíficas incluyen desobediencia civil, concentraciones, manifestaciones, huelgas y demás. De manifestaciones pacíficas, graba lo que te apetezca. Pero cuando la policía comienza a actuar con violencia, debes grabar de forma continua y estratégica. 5 reglas importantes que no debes olvidar. 1. Grita para que aparezcan más cámaras, que venga gente, cuanta más mejor. 2. No grabes verticalmente, es difícil de entender y frustra al editor. 3. Mantente a distancia. No puedes grabar si estás herida o se rompe tu equipo. 4. Protégete de armas y tóxicos, tales como gas mostaza, gases lacrimógenos, granadas luminosas, balas de goma, cañones de sonido, porras o caballos furiosos. 5. Defiende tus derechos. Cuando estéis filmando con varias cámaras, dependiendo de la situación, podéis adoptar 3 tipos de formación. 1. Formación en hélice. Al rodearos la policía os mantendréis juntos espalda con espalda cubriéndolo todo en forma de ventilador. Mantente siempre en la formación y no dejes de cubrir tu ángulo. Puede que solo tú estés grabando en esa dirección. 2. Formación en círculo. Si la acción está concentrada en un punto, rodearle, tratando de no separaros. Seleccionar bien los planos para no duplicar imágenes.
3. La formación en V. Es la más arriesgada. Si hay un cámara que se acerque para conseguir un plano corto, seguirle, cubriéndole en formación de V. Filmándole se le protege, ya que ningún policía quiere ser puesto en evidencia con un vídeo que pueda acabar en la red. Rescatar al cámara si se ve atrapado. Si la policía le anula, sustituirle por otro. Lo más importante es pensar como una unidad y no en cámaras individuales. Cubriros las espaldas. El plano viene después. Recuerda, la seguridad es lo primero. Antes de editar y crear una obra maestra, sube a la red rápidamente una copia de baja resolución para el público, indicando en los títulos fecha, localización y nombre y lugar del evento. Hazlo Creative Commons para que se pueda copiar y sea más difícil hacerlo desaparecer de la red. Y con esto termina esta lección. Recuerda que en una revolución pacífica cada prueba de la represión gubernamental violenta ayuda a los pacíficos. Trata de mostrar imágenes que revelen esos planes, sus tácticas y errores. Estamos en las asambleas, en las aulas, los cuarteles y los parques, listos para grabar cualquier abuso de poder cumpliendo con el reto de Orwell. Gran hermano, te estamos observando. Seguimos con noticias desde Venezuela y las repercusiones que han tenido el audio filtrado a la prensa. Dicho audio es una conversación entre un periodista muy importante en Venezuela y un supuesto agente de seguridad del Estado cubano. En este audio se reflejan todas las rencillas internas, peleas que demuestran también la debilidad del régimen de Nicolás Maduro. En el año 2000, Perú se estremeció con la exhibición de unos videos en los que Vladimiro Montesinos, el hombre fuerte del gobierno de Alberto Fujimori, corrompía con dinero a empresarios, militares y políticos prominentes. Montesinos y Fujimori se burlaron de la presentación de los videos por parte de la oposición y dijeron que no tenía importancia. No obstante, 67 días más tarde, después de una década de mano dura, se acababa el gobierno y Fujimori huía a Japón. Recuerdo este incidente porque opino que la revelación de la supuesta conversación en Caracas, presuntamente dentro del Fuerte Tiuna, entre el periodista Mario Silva y el teniente coronel Aramis Palacios de la contrainteligencia cubana, increíblemente calificada sin pruebas por Mario Silva como una fabricación de la Mossad, la CIA y el sionismo, pudiera tener un efecto parecido sobre el débil gobierno de Nicolás Maduro. La descripción de la corrupción, los ataques a Diosdado Cabello, personaje descrito por Silva como una especie de mafioso, las divisiones que denuncia entre las distintas promociones militares, la manera en que se refiere a Nicolás Maduro y la subordinación que muestra al régimen cubano, tienen un efecto crecientemente devastador sobre la recién estrenada administración de Maduro. Naturalmente, Maduro y Cabello han calificado la conversación como chismes de poca monta que, de ser cierta, solo representa la opinión de Silva. Pero este impresionante panorama de intrigas y corrupción deslegitima al gobierno, muy especialmente tras la revelación hecha por la periodista Marianela Salazar en el Nacional de Caracas, quien asegura que la grabación fue entregada a la oposición por la Dirección de Inteligencia Militar, dato que no hemos podido confirmar en otras fuentes. Si así fuera, estaríamos en presencia de una peligrosa división en las Fuerzas Armadas y en el inicio de un proceso que eventualmente pudiera desembocar en la disolución del poder civil. Según advierte Salazar en su artículo, el artículo se titula "Se anuncia tempestad", pronto la aviación, la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército le darán un ultimátum a Maduro para que en 60 días ponga fin al desabastecimiento y la crisis que padece el país. Un periodo muy corto para arreglar el inmenso caos económico que sufre Venezuela. Un periodo, por cierto, parecido al que tardó la liquidación del gobierno de Fujimori y Montesinos. Muy interesante. Como vemos, la situación en Venezuela es crítica. Esto demuestra una vez más que el sistema no funciona, ni para los venezolanos ni para los cubanos. Y una prueba de ello es la situación de la vivienda en Santiago de Cuba,
que vamos a ver a continuación. Una carta abierta al primer secretario del partido en Santiago de Cuba responde, pues, en primer lugar a eso, a mi preocupación y a mi dolor por ver que no se ha podido todavía arreglar las casas de la gente que han sufrido daños realmente grandes con el ciclón Sandy, incluida mi iglesia. Pues en ese caso está también mi iglesia, ¿no? Y la casa parroquial de Santa Teresita. Pero yo recogí las tejas que estaban en el patio, las tejas que cayeron de mi mismo techo y con esas pues he podido reparar, aunque se moja mucho la casa todavía. Pero la gente no ha podido reparar sus casas, y yo sé de familias, muchas familias, que están refugiadas en un cuarto y ahí tienen el televisor, el refrigerador, si es que lograron salvarlos del ciclón, con los colchones, y ahí la familia duerme por las noches, toda la familia en ese pedacito donde están refugiados. La impresión que tenemos todos es que ha habido desviación de recursos, que ha habido un fallo muy grande en resolver los problemas del pueblo, y que eso no debe ser así. Como me han dicho a mí personas serias, que yo les creo porque son personas serias que han estado al tanto de estas cosas y han visto cómo las rastras llenas de techo pasaban por la casa de esta persona, que fue la que me fue a ver, angustiado, ciertamente, y además de eso muy molesto. Entonces, almacenes llenos de techo, cuando la gente se moja, no, eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, la carta responde a eso. Cuando nosotros estamos hablando en esta situación de que hay más de 100.000 familias afectadas, es decir, 100.000 hogares, total o parcialmente afectados por el ciclón, estamos hablando de una enorme cantidad de personas en la provincia de Santiago de Cuba. Ambos gobiernos, el régimen de Castro y el ilegítimo Nicolás Maduro, intentan perpetuarse en el poder a través de la trampa y el engaño. La diputada Corina Machado nos explica cómo es que funciona el sistema electoral venezolano. El gobierno venezolano presume de contar con el mejor sistema electoral del mundo. Pero el 14 de abril de 2013 quedó demostrado que este sistema es capaz de alterar la expresión libre y genuina de la voluntad popular. En Venezuela se estructuró una compleja emboscada para hacer creer al mundo que Nicolás Maduro era el heredero natural de Hugo Chávez. En ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Para ello se articuló todo el aparato del Estado al servicio de una campaña política. Los recursos de la nación, el Sistema Nacional de Medios Públicos, los funcionarios del Estado y hasta sectores de la Fuerza Armada Nacional. ¡Radicalmente chavistas! La breve campaña estuvo plagada de abusos y ventajismos. Impuso más de 9 horas de cadenas de radio y televisión para favorecer ilegalmente a su candidato. Los empleados públicos fueron víctimas de amedrentamiento del gobierno, que los amenazó con despedirlos, al igual que a millones de venezolanos, a quienes chantajeó con arrebatarles sus beneficios sociales si se atrevían a votar por Enrique Capriles. Todo esto ocurre porque los poderes serviles, rodilla en tierra, funcionan solo para garantizar la permanencia en el poder del régimen. Yo le pido al pueblo en general que si una vez se llame a elecciones cumplamos esa voluntad del comandante Chávez de votar todos por Nicolás Maduro y darle en la madre a toda esa gente fascista que han buscado desestabilizar este país. El Consejo Nacional Electoral públicamente demostró no ser imparcial. Frente a la justificada desconfianza en el Consejo Nacional Electoral por parte de un importante sector del pueblo de Venezuela, diputados del bloque parlamentario de la Unidad y más de 400 parlamentarios de 15 países latinoamericanos consignaron semanas antes de la elección una comunicación a los rectores del CNE, advirtiéndoles que podría presentarse una crisis en Venezuela de no adoptarse reformas significativas, entre ellas el escrutinio total de las papeletas de votación, el uso de tinta verdaderamente indeleble,
el retiro de las máquinas captahuellas, el cese del uso de las milicias en el proceso electoral y el castigo implacable al abuso de los recursos y medios del Estado para favorecer al gobierno. Sin embargo, el CNE hizo caso omiso de estas propuestas e incluso nunca contestó dicha comunicación. Llegó el 14 de abril y los ciudadanos salieron a votar. A pesar de todo este abuso, se demostró el coraje y la actitud cívica de los venezolanos dispuestos a luchar contra todos los obstáculos. La respuesta del gobierno a esta manifestación democrática fue arreciar la agresión y la represión, expulsar con violencia a testigos y miembros de sus centros de votación, masificar el voto acompañado para así asegurar el voto oficialista, implementar a gran escala el voto múltiple, posible porque la tinta no resultó indeleble y por la presencia de centenares de miles de electores inscritos sin huella dactilar, y activar bandas de motorizados armados ahuyentando electores opositores en los centros de votación. La noche del 14 de abril, el CNE anunció el triunfo de Nicolás Maduro por una estrecha ventaja de apenas 1 punto porcentual. Tan solo el día de los comicios, el comando opositor contabilizó más de 29.000 irregularidades que afectaron centros de votación que agrupaban más de 8 millones de electores, lo cual justificó que Enrique Capriles desconociera los resultados hasta tanto no se hiciera una auditoría completa y detallada a todo el proceso electoral. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno. Nosotros le exigimos al Consejo Nacional Electoral que aquí se abran todas las cajas y que cada voto de Venezuela sea contado. La OEA, la misión del Parlamento Europeo, UNASUR, observadores internacionales y la Iglesia Católica Venezolana estuvieron de acuerdo con recontar los votos y realizar una auditoría exhaustiva del total de las mesas electorales. En principio, el propio Nicolás Maduro abogó por la apertura de las cajas. Acaba de proponer que se abra el 100% de las cajas, se haga la auditoría. ¡Vamos a hacerlo! ¡No tenemos miedo! ¡Que las cajas hablen y digan la verdad! Pero luego, inexplicablemente, cambió de opinión. Desde entonces, el CNE evadió la auditoría e impuso parámetros para el proceso que no conducen a la verdad. Esta negativa constituye la prueba que faltaba para cuestionar los resultados. Tal como se advirtió, se produjo una grave crisis luego de las elecciones presidenciales, con saldo de muertos, heridos y detenidos, porque el gobierno, en lugar de atender los reclamos justificados de la oposición, Tiene aquí a mí, es que yo vi unos funcionarios de su fuerza, botando cajas, me ponía a cuestionar, eso es todo. se dedicó a reprimir ferozmente a los ciudadanos que protestaban de manera pacífica frente a las oficinas regionales del CNE. Además de la criminalización de la protesta, el régimen arreció la persecución política contra empleados públicos para averiguar por cualquier medio por quién habían votado, incluso penetrando en sus teléfonos y correos personales. Se los digo con toda claridad, me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales. En un sistema democrático, el atropello de uno de los poderes públicos debe ser compensado por los otros poderes. En Venezuela, todas las instituciones del Estado están confabuladas para mantener este régimen en el poder. Un sector de la comunidad internacional continúa avalando la progresiva y sistemática destrucción de la democracia en Venezuela, porque tienen intereses económicos, ideológicos o geopolíticos que el régimen venezolano satisface. Pero si el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos, ¿por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Por eso yo le digo, señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Venezuela hoy vive una severa crisis política. A la inseguridad, al deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, a la represión y violación flagrante de los derechos humanos, se añade ahora una profunda crisis institucional y la incuestionable ilegitimidad del señor Nicolás Maduro.
Hoy nosotros no venimos a exhibir los golpes que nos dieron a nosotros, porque a quien golpearon hoy es a Venezuela. Venezuela y el mundo saben que Enrique Capriles obtuvo la mayoría de los votos el 14 de abril. La salida pacífica y democrática de la crisis que vivimos en Venezuela ante la negativa del CNE de auditar el proceso electoral es la realización de nuevas elecciones presidenciales, efectuadas de forma libre, limpia, justa y transparente, como lo exigimos la mayoría de los venezolanos. Para la revolución pacífica pero armada, legitimarse electoralmente había sido el instrumento más eficiente para el control social, el control institucional y la aceptación internacional. Desde sus inicios, el proyecto chavista del socialismo del siglo XXI se propuso expandir su modelo por América Latina, apuntalado en los recursos del petróleo venezolano y en sus estructuras paraestatales, su justicia revolucionaria, su legislación a la medida, sus milicias y brazos armados y el mejor sistema electoral del mundo. El 14 de abril demostró que el sistema electoral venezolano es el mejor del mundo para preservar el poder, siempre y cuando no se enfrente a una sociedad con cultura democrática, con espíritu de lucha, dispuesta a hacer valer su voz y su voto, a defender y a conquistar la verdad. Esta es la lucha de todos nosotros, de todos los venezolanos, porque aquí el país, Dios nos puso allí, nos dijo, ustedes decidan. Y este camino dejó de ser un camino y hoy es una autopista. El día de hoy, 2 de mayo, hemos presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia para agotar las instancias correspondientes en nuestro país. Hemos presentado el recurso contencioso electoral para impugnar las elecciones del 14 de abril.